Mi pasado. Mi pasado, hablando de mi vida pasada, quiero decir cuando aún no creía en Dios o no le creía a Dios. Cuando aún tenía mi naturaleza de Adán o cuando aún era hija de Adán. De ese pasado estoy hablando. En ese estado o en ese pasado se encuentran muchas cosas que hoy recuerdo cada día que escucho a personas hablar de cosas similares a lo que yo viví en mi pasado. Es cuando recuerdo, digo yo, eso también yo lo viví, o eso también yo lo tenía, o eso también Dios me lo ha, o en esa área también Dios ha trabajado, también Dios me ha cambiado en esa área. Y saben que es muy difícil, a mí se me hizo muy difícil entender lo que verdaderamente es dejar el pasado. Cosa que humanamente no se puede hacer, solamente se puede hacer cuando se nace de Dios, cuando se le cree a Dios y se continúa un proceso de transformación. No nada más porque se rezó una oración para salvación, sino por ese proceso que solo Dios puede hacer, proceso de restauración o de hacer todo nuevo, toda una vida nueva. Y no me refiero a lo físico, me refiero a la parte espiritual, que es la que estaba separada de Dios en mi persona. Y volviendo otra vez a que es muy difícil dejar el pasado, porque yo pienso que en mi caso, lo difícil estaba en que yo no entendía que todo lo que ocurrió antes de que yo verdaderamente conociera a Dios, le creyera a Dios, le creyera a Jesús, o sea, todo lo que yo conocí, incluyendo cómo entendí a Dios, cómo conocí a Dios, cómo leía la Biblia, qué entendía de la Biblia, qué o de qué manera me ofendieron, de qué manera ofendía a otros, todos los errores que cometí, absolutamente todo, 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 todo lo que sucedió en el pasado, no lo quería dejar, porque no lo entendía, simplemente no lo entendía. No entendía que todo lo que sucedió en esa naturaleza humana, ese espíritu separado de Dios, vacío de Dios, todo, todo fue crucificado juntamente con Jesús en la cruz. Y fue resucitado juntamente con Jesús en la cruz. Y claro que no vamos a entenderlo de la manera humana, de que cómo le hago para regresarme a hace más de 2000 años para que mi cuerpo físico sea crucificado juntamente con el cuerpo físico de Jesús. O sea, eso es imposible en la mente humana. Pero no estoy hablando del cuerpo humano, estoy hablando del cuerpo espiritual. Lo que solamente Dios puede ver, en la parte donde solamente Dios puede cambiar, ni siquiera yo puedo cambiar. Esa es la parte que murió en la cruz junto con Jesús. En el momento que yo decidí aceptar a Jesús, en el momento que yo decidí creerle a Jesús, fue cuando yo, o sea, yo la de adentro, no yo la de afuera, yo la parte espiritual, fui crucificada juntamente con Cristo. Y el siguiente paso fue que fue resucitada juntamente con Él. Entonces, cuando yo o mi persona muere, esa parte espiritual, muere comparándolo como con una semilla se siembra en la tierra y la semilla se queda ahí, la semilla no se anda saliendo y metiendo, todavía no nazco, voy a ver si ya nací, no, se queda ahí quietecita, en reposo, la semilla se queda debajo de la tierra esperando el proceso de que esa cáscara, que era lo que era la semilla o lo que cubría
lo que iban a hacer. O sea, la cáscara, estoy hablando de la cáscara, lo podemos comparar con lo que era sin Dios, separada de Dios. O sea, un espíritu, digamos, como una semilla que se siembra. Luego esa cáscara, que ya no sirvió para nada, o sea, ya esa fue la vieja naturaleza de la semilla, se queda ahí, ya no sirve, o sea, ya se murió. Ahora nace una nueva plantita. Y la nueva plantita pues crece y crece y crece hasta que llega a su madurez y empieza a dar fruto. Ese es otro proceso. El dar fruto es otro proceso. Pero la razón que estoy hablando de la semilla, de la cáscara de la semilla, que la cáscara muere para que nazca una planta nueva, así es el espíritu. El espíritu, digamos que muere, o sea, la cáscara muere para que nazca una nueva criatura, para que nazca una persona con un espíritu nuevo, y ese espíritu nuevo nace conectado al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios, porque dice en la Biblia que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ese pasado o todo lo que sucedió, digamos en el ámbito o en la naturaleza semilla, cáscara de semilla, o la vieja naturaleza, pues ya no sirve para nada, ya que o sea, no hay manera de volver a cubrir esa plantita con la cáscara de la semilla que sirvió en su momento para cubrir esa plantita que había de nacer en el tiempo indicado, en el tiempo que fuera sembrada, puesta debajo de la tierra, regada, cultivada, bueno, todo lo que se hace en lo físico, en lo natural, con una semilla. Bueno, pues es lo mismo con lo espiritual. Lo espiritual, en el momento que mi espíritu es crucificado juntamente con Cristo, entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La naturaleza vieja ya fue crucificada juntamente con Cristo y he nacido junto con Él, he resucitado junto con Él. Mi espíritu, o sea, un espíritu que antes estaba separado de Dios, ese ya se quedó en el pasado. Incluyendo, o sea, también todo lo que aprendí y todo lo que conocía de Dios y todo lo que yo hacía en mi falsa cristiandad, también todo eso que quedó en el pasado. Entonces yo no puedo basarme en mi nueva naturaleza con lo que aprendí cuando era hija de Adán. No puedo, o sea, no se puede, es imposible. Para empezar, yo no sé qué es lo que Dios o cómo Dios me va a transformar o cómo Dios me va a hacer nueva o cómo Dios me va a ir llevando en el proceso, no sé, o sea, eso solamente Dios lo sabe. Entonces, mi pasado ya es como la cáscara de la semilla. Mi espíritu pasado, el que estaba separado de Dios, es como la cáscara de la semilla. Ya nació la semilla y ahora es una planta y está creciendo. Entonces, pero es muy difícil, para mí es muy difícil, y lo veo en otras personas, que es muy difícil entender esa parte de que todo lo que sucedió, todo, otra vez vuelvo a repetir, todo, absolutamente todo lo que sucedió en la naturaleza de Adán, o hija de Adán, o separada de Dios, sin Dios, eso ya queda en el pasado. Aún la manera como conocí a Dios, aún la manera como aprendí de la Biblia, absolutamente todo queda en el pasado porque sucedió en un espíritu separado de Dios. Y un espíritu separado de Dios no tiene la capacidad para comprender a Dios. Para comprender a Dios solamente se necesita nacer de Dios, se necesita ser crucificada juntamente con Cristo y resucitada juntamente con Cristo. Es la única manera que se puede comprender a Dios, pero ya en el reino de Dios, en el reino de luz, ya como hija en la familia de Dios, que es una cosa totalmente diferente a la persona o a la vieja naturaleza o la persona yo cuando estaba en mi vieja naturaleza. Ahí era totalmente oscuridad, totalmente una ceguera, totalmente mi mente nublada, llena de neblina, que no podía discernir absolutamente nada de lo verdaderamente o de lo que verdaderamente era de Dios, sino que se puede comprender hasta que se nace de Dios. Es imposible comprender a Dios separada de Dios. Bueno, gracias y les agradezco a todos aquellos que hombres, mujeres o cualquier persona que esté mirando estos videos de mi testimonio.
Les agradezco que tomen su tiempo y que la pasen bien. Los veo en el siguiente video. Hasta pronto.